Bueno, siguiendo, vamos a hablar de la insuficiencia suprarrenal. Vamos a comenzar a ver acá las patologías las dos patologías de las suprarrenales que les mencionaba. En este caso comenzamos también con una patología de déficit hormonal. Igual que hicimos con tiroides, vamos a ver primero un poco sobre la anatomía. Fíjense que las suprarrenales son dos glándulas triangulares que se encuentran a nivel retroperitoneal, que están en el polo superior del riñón, de los riñones, aunque la izquierda, fíjense que en estas imágenes se puede ver que la izquierda no se encuentra en el polo superior, muy en el polo superior, sino que está más a nivel medial. Fíjense en estas imágenes de tomografía se puede ver, incluso tienen forma de I, así se ven las glándulas. Están formadas por una corteza y una médula. Fíjense que la corteza la podemos dividir en la glomerulosa, que libera aldosterona, regulada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La fasciculata, que es la capa más gruesa, que libera el cortisol, está regulada por el sistema de hipotálamo hipófiso adrenal, CRH-ACTH, también regulada por el ritmo circadiano y el estrés, ahora lo vamos a repasar, y la reticularis, que es la capa más profunda, en donde se liberan andrógenos, principalmente sulfato DEA, y regulada por ACTH. Más adentro la médula, que libera adrenalina y noradrenalina. También para repasar, la regulación del eje, hipotálamo hipófiso adrenal, fíjese que se libera CRH, que actúa sobre la hipófisis y que estimula la liberación de ACTH, y estimula a nivel adrenal para liberar el cortisol, que a su vez por feedback negativo inhibe la liberación de estas hormonas a nivel del hipotálamo y la hipófisis. Sin embargo, este eje es importante tener en cuenta que también responde a muchas otras cosas, entre ellos el estrés, por eso es tan importante el cortisol. El estrés puede ser por una tensión física, emocional, puede ser por un dolor, quemaduras, traumas, el frío, hipoglucemias, hipotensión, cirugía, depresión, o sea, cualquier situación de estrés genera que normalmente se aumente el cortisol en nuestro cuerpo. Por eso es importante lo que va a pasar en esta patología en donde no hay cortisol, o sea, no vamos a tener esa respuesta al estrés. También es importante tener en cuenta la pulsatilidad de estas hormonas. En general, la mayoría de las hormonas se liberan de manera pulsátil. El ritmo circadiano, es importante tener en cuenta que el cortisol es máximo entre las 7 y las 8 de la mañana y después empieza a decaer durante el día. Y, como les explicaba también, el feedback negativo del cortisol sobre el hipotálamo y la hipófisis. Dos palabras solamente para que vean la esteroidogénesis. A partir del cortisol, en la glomerulosa se libera o se sintetiza aldosterona, en la fasciculata se libera el cortisol y luego en la reticularis los andrógenos. Entonces, en la insuficiencia suprarrenal es un trastorno que se presenta cuando las glándulas suprarrenales no producen cantidad suficiente de glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos. Es decir, toda la corteza se encuentra alterada. Su presentación puede ser insidiosa o aguda, puede ser primaria, secundaria o terciaria, según dónde se encuentre la alteración, si se encuentra en las adrenales, en la hipófisis o más arriba. Se afecta la capacidad del organismo para responder al estrés y mantener otras funciones fundamentales para nuestra vida. Dentro de las causas de la insuficiencia suprarrenal primaria tenemos la autoinmune, que corresponde al 70% de los casos, y dentro de ellas la más frecuente es aislada, se llama enfermedad de Addison, y luego puede estar
asociada a un síndrome poliglandular autoinmune tipo 1, 2, 3 y 4. Esto lo vamos a dejar acá, pero es un conjunto de patologías autoinmunes. Cada uno de esos tipos tiene ciertas presentaciones. También se puede deber a infecciones, dentro de ellas la tuberculosis es la más frecuente. Aquí, sin embargo, un dato a tener en cuenta es que la tuberculosis se afecta no solo la corteza, sino la médula, pero también pueden ser infecciones por histoplasmosis, coccidiomicosis. Asociadas a SIDA son muy frecuentes las insuficiencias suprarrenales por citomégalo, infartos, sarcomas de Kaposi, fibrosis, hemorragias de las suprarrenales secundarias a cualquiera de estas situaciones como sepsis, postoperatorios, traumatismos. Puede ser secundario a metástasis, a fármacos y otras causas menos frecuentes. Con respecto a las causas de insuficiencia suprarrenal secundaria, tenemos enfermedades del hipotálamo y la hipófisis, como macroadenomas, enfermedades infiltrativas, hipofisitis, cirugías, hipofisectomía o un postoperatorio de un síndrome o una enfermedad de Cushing, mejor dicho, enfermedad de Cushing, déficit aislado de ACTH y el uso crónico de corticoides. Fíjense que está resaltado porque es una de las causas más frecuentes de insuficiencia suprarrenal secundaria. Si recordamos la fisiología y el eje, al tomar corticoides de manera exógena, se inhibe la liberación de nuestro propio cortisol y por lo tanto, al suspender de manera abrupta los corticoides exógenos, no vamos a tener la liberación autónoma de nuestras glándulas y ahí es cuando se produce la insuficiencia suprarrenal. Por eso es importante, cuando usamos corticoides de manera crónica, hacer un descenso paulatino para darle tiempo a que el eje hipotálamo, hipófiso, adrenal se recupere. Muchas veces puede demorar hasta un año en recuperarse ese eje. Así que, bueno, esto es un dato importante a tener en cuenta cuando indicamos corticoides. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos la debilidad, el cansancio, la fatiga, anorexia, pérdida de peso. Fíjense que se encuentran en el 100% de los pacientes. La hiperpigmentación, la hipotensión, náuseas, vómitos, dolor abdominal, constipación, mialgias, artralgias y asociación con otras enfermedades autoinmunes. Fíjense acá una foto de una hiperpigmentación a nivel de la mucosa oral. La hiperpigmentación puede ser generalizada o limitada a áreas expuestas al sol o zonas de roce. Puede ser también característica en los pliegues palmares, fíjense, y se ve muy bien que está hiperpigmentado, en el lecho unguial, muchas veces también en las axilas. Aquí hay una foto de una cicatriz que está hiperpigmentada. Bien, con respecto al diagnóstico, entonces, nosotros tenemos que demostrar que existen concentraciones inapropiadamente bajas de cortisol. Y hay que solicitar un cortisol plasmático en ayunas, un ACTH y anticuerpos. Recuerden que la principal causa era de autoinmune y uno de los anticuerpos que se pueden pedir son anticuerpos anti-21-hidroxilasa. A su vez podemos encontrar característicamente una hiponatremia y una hipercalemia. Ahí hay que recordar la acción principalmente de la aldosterona, hipoglucemia, urea elevada y anemia. En casos en donde los valores no son concluyentes, se puede pedir un test con ACTH. Fíjense esto, básicamente encontramos el cortisol bajo. El club de 24 horas no se lo había mencionado, pero en realidad también se puede utilizar para el diagnóstico, nos ayuda. Esto significa, un cortisol libre en orina de 24 horas, o sea, también se encuentra bajo. La ACTH está alta y en el test, estimulando con ACTH, las glándulas suprarrenales no responden porque están lesionadas. En el tratamiento
tenemos que hacer un reemplazo de glucocorticoides con hidrocortisona, un reemplazo con mineralocorticoides, como es la fludrocortisona, el tratamiento de la causa. Y es muy importante en estos casos la información y la educación del paciente. Esto se va, el paciente cuando hacemos diagnóstico de una insuficiencia suprarrenal, se va con estas pautas de estrés. En presencia de un estrés leve, como gripe, angina, infecciones urinarias, fiebre, la dosis de la hidrocortisona debe aumentarse al doble. Si es un estrés mayor, por ejemplo una cirugía, debe recibir 100 miligramos por vía parenteral de inmediato y completar cientos en las primeras 24 horas. En el caso de que presente vómitos, por ejemplo, debe administrarse la hidrocortisona por vía parenteral y siempre conviene llevar una identificación que conste que el paciente tiene una insuficiencia suprarrenal para que se le indique la hidrocortisona en caso de que se encuentre inconsciente. Muy bien, muchas gracias.